cómo un pequeño reino de las montañas de Persia se convirtió en el primer gran imperio del mundo antiguo, abarcando 3 continentes y gobernando a millones de personas. Esta es la increíble historia del Imperio Persa, el primer imperio verdaderamente global que unió culturas y cambió el curso de la historia para siempre. El Imperio Persa fue el primer imperio en conectar el mundo conocido bajo un solo gobierno. Bajo el liderazgo visionario de Ciro el Grande, los persas crearon una administración eficiente, respetuosa con las culturas locales, y expandieron sus dominios desde el Mediterráneo hasta la India. Este vasto imperio fue una amalgama de culturas, religiones y pueblos que coexistían bajo un sistema de justicia y tolerancia sin precedentes. Esta es la historia de cómo los persas, bajo el liderazgo de grandes reyes, crearon el primer imperio global de la historia. La historia del Imperio Persa comienza en la región montañosa de Persis, en lo que hoy es Irán, donde un grupo de tribus indoeuropeas conocidas como los persas vivían en pequeñas comunidades agrícolas y pastorales. Aunque eran vasallos del poderoso Imperio Medo, los persas comenzaron a desarrollar una identidad propia y a mediados del siglo VI a.C., un joven líder persa cambiaría el destino de su pueblo, Ciro II, más conocido como Ciro el Grande. Ciro, hijo del rey persa Cambises I y nieto del rey medo Astíages, logró unir a las tribus persas bajo su liderazgo y en un golpe audaz derrotó a su abuelo, liberando a los persas del yugo medo. En el año 550 a.C., Ciro conquistó Ecbatana, la capital del Imperio Medo, estableciendo el reino persa como una nueva potencia en el mundo antiguo. Este fue el primer paso hacia la construcción del Imperio Persa. Ciro era un líder carismático, reconocido no solo por su habilidad militar, sino también por su sabiduría y clemencia. A diferencia de otros conquistadores de la época, Ciro mostró una notable tolerancia hacia los pueblos que conquistaba, permitiendo que mantuvieran sus costumbres, religiones y gobernantes locales, siempre y cuando aceptaran la soberanía persa. Tras asegurar su control sobre los medos, Ciro el Grande emprendió una serie de conquistas que ampliaron rápidamente las fronteras del Imperio Persa. En el año 547 a.C., Ciro derrotó al rey Creso de Lidia, famoso por su riqueza, y anexó el reino de Lidia en Asia Menor. Con esta victoria, Ciro puso bajo su control vastas regiones que incluían a varias ciudades griegas del Asia Menor. Pero fue la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. lo que consolidó la grandeza de Ciro y su imperio. Babilonia, uno de los centros más antiguos y ricos del mundo, cayó ante las fuerzas persas sin apenas resistencia, y Ciro fue recibido como un libertador. La conquista de Babilonia permitió a Ciro expandir el imperio hacia Mesopotamia, Siria, Palestina y finalmente Egipto. Lo que diferenciaba a Ciro de otros conquistadores era su enfoque en la tolerancia y la justicia. Al tomar Babilonia, promulgó el famoso Cilindro de Ciro, considerado el primer ejemplo de un decreto de derechos humanos. Ciro permitió a los judíos, que habían sido exiliados por los babilonios, regresar a su tierra natal y reconstruir el templo de Jerusalén, lo que le ganó la admiración y gratitud de este pueblo. Bajo Ciro, el imperio persa se extendió desde las costas del Mediterráneo hasta el subcontinente indio, convirtiéndose en el primer imperio en conectar 3 continentes, Asia, África y Europa. El éxito del imperio persa no solo se basó en sus conquistas, sino en la habilidad administrativa de sus líderes. Ciro el Grande diseñó un modelo de gobierno descentralizado que permitió controlar el vasto territorio persa sin asfixiar a las diferentes culturas y pueblos bajo su dominio. El imperio se dividió en provincias llamadas satrapías, cada una gobernada por un sátrapa, un gobernador local que tenía un alto grado de autonomía. Sin embargo, los sátrapas estaban sujetos a la autoridad del gran rey persa, y su poder era monitoreado por inspectores reales, conocidos como los ojos y oídos del rey. Este sistema de gobierno permitía a Persia mantener el control sobre su vasto imperio, pero al mismo tiempo aseguraba que las culturas locales pudieran prosperar bajo su propio liderazgo y leyes, siempre que pagaran tributos al emperador. El respeto de Ciro por las culturas y religiones de sus súbditos se convirtió en un pilar fundamental del éxito del imperio persa. Esto le permitió mantener la lealtad de los pueblos conquistados y evitar las rebeliones que tantas veces habían debilitado a otros imperios de la antigüedad. Ciro no solo fue un conquistador,
sino también un administrador visionario que creó un sistema de gobierno que perduraría mucho después de su muerte. Tras la muerte de Ciro en el año 530 a.C., su hijo Cambises II asumió el trono del Imperio persa. Aunque su reinado fue breve, Cambises logró una de las mayores conquistas del imperio, la conquista de Egipto en el año 525 a.C., tras la victoria en la batalla de Pelusio. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y ricas, se convirtió en parte del Imperio persa, lo que consolidó a los persas como la potencia dominante en el mundo antiguo. Sin embargo, el reinado de Cambises fue inestable y estuvo plagado de conflictos internos. A su muerte, el imperio estuvo al borde del colapso, pero fue salvado por el ascenso de Darío I, uno de los más grandes emperadores persas. Darío el Grande reorganizó y expandió aún más el imperio, consolidando las conquistas de sus predecesores y llevando el control persa hasta las fronteras de la India y las estepas de Asia Central. Darío también fue responsable de innovaciones importantes en la administración del imperio, como la creación de una moneda unificada y la construcción del Camino Real, una vasta red de caminos que conectaba las principales ciudades del imperio, facilitando el comercio y la comunicación a lo largo de miles de kilómetros. Bajo Darío, el imperio persa alcanzó su máxima extensión y se convirtió en un modelo de organización imperial que inspiraría a imperios posteriores. Sin embargo, sus ambiciones también lo llevaron a enfrentarse a un nuevo enemigo emergente: las ciudades-estado griegas. El enfrentamiento entre los persas y los griegos fue uno de los capítulos más legendarios de la historia antigua. Bajo el reinado de Jerjes Pinleptero, hijo de Darío, el imperio persa intentó someter a las ciudades-estado griegas que habían apoyado las rebeliones en las colonias griegas de Asia Menor. Las famosas guerras médicas, Quintos a.C., vieron algunos de los combates más épicos de la antigüedad, incluyendo la legendaria batalla de las Termópilas, donde un pequeño ejército griego, liderado por el rey espartano Leónidas, resistió heroicamente ante el colosal ejército persa. Aunque los persas lograron avances iniciales, fueron finalmente derrotados en las batallas de Maratón y Salamina, lo que marcó el comienzo de un lento pero constante declive del poder persa. A pesar de ser el imperio más poderoso del mundo en ese momento, los persas no pudieron imponer su control sobre los independientes y aguerridos griegos. Estas guerras fueron el primer gran desafío externo para el imperio persa, que comenzaba a mostrar signos de fragilidad interna, aunque su dominio sobre el mundo oriental se mantuvo fuerte por más de un siglo después de los enfrentamientos con los griegos. A pesar de su éxito como el primer gran imperio de la antigüedad, el imperio persa comenzó a declinar en los siglos siguientes. La administración persa se volvió más ineficiente y las luchas internas por el poder debilitaron la unidad del imperio. Aunque los persas mantuvieron su vasto territorio durante casi 2 siglos, un nuevo poder emergió en el norte: Macedonia, bajo el liderazgo de Alejandro Magno. En el año 334 a.C., Alejandro invadió el imperio persa con un ejército pequeño pero altamente entrenado y motivado. En una serie de brillantes campañas, Alejandro derrotó a los ejércitos persas, liderados por el último rey aqueménida, Darío III, en las batallas de Gránico, Isos y Gaugamela. En el año 330 a.C., Alejandro tomó la capital persa de Persépolis y quemó el gran palacio de Darío en un acto simbólico que marcó el fin del imperio persa. Con la caída de Persépolis y la muerte de Darío III, el imperio persa fue absorbido por el vasto imperio de Alejandro Magno, poniendo fin a más de 200 años de hegemonía persa. Sin embargo, el legado persa no desapareció. Las tradiciones de gobierno y administración persa influirían profundamente en los imperios que siguieron, desde el de Alejandro hasta los romanos. El imperio persa dejó un legado que perduró mucho después de su caída. Fue el primer imperio en demostrar que era posible gobernar vastos territorios con diversidad cultural y religiosa bajo un solo gobierno centralizado. Los persas innovaron en la administración, el comercio y la infraestructura, y su enfoque en la tolerancia hacia los pueblos conquistados fue un modelo de gobernanza que influiría en imperios posteriores, como el Imperio Romano y el Imperio Otomano. Desde su fundación bajo Ciro el Grande hasta su caída ante Alejandro Magno, el imperio persa cambió el curso de la historia, conectando culturas y creando un mundo más globalizado en la antigüedad.
Su influencia en la cultura, el arte, la arquitectura y la religión persiste en las tierras que una vez gobernaron. El imperio persa fue mucho más que una vasta entidad territorial. Fue un imperio que demostró que el poder y la grandeza podían coexistir con la tolerancia y la justicia. Bajo Ciro el Grande, Darío y los reyes que siguieron, Persia creó un modelo de imperio que inspiró a generaciones posteriores, demostrando que la diversidad cultural y la innovación podían ser las verdaderas fuerzas de cohesión de un gran imperio. Aunque cayó ante Alejandro Magno, el legado del imperio persa continúa vivo hoy, como un ejemplo de gobernanza, infraestructura y logros culturales que unieron al mundo antiguo de una manera sin precedentes.